El caso del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, conocido en un primer momento como el Triángulo del Diablo, es un área con forma de triángulo equilátero que va entre las Bahamas, Puerto Rico y Miami. Tiene un total de 1.600 a 1.800 kilómetros por cada lado y se volvió realmente famoso hasta el año 1951, cuando se hizo su primera mención por parte de un periodista del Associated Press llamado W. Jones, quien le acuñó el término del Triángulo del Diablo, pues estaban perdiendo tanto barcos como aeronaves en este lugar. Sin embargo, no fue hasta 1964 que se le dio el término del Triángulo de las Bermudas, gracias a Vincent Gaddis, un periodista de un periódico amarillista que contó sobre las extrañas desapariciones en este lugar. Después de un año publicó un libro llamado Invisible Horizons, donde el término se volvió muchísimo más famoso y ahí se le conoció como el inventor de este término. Y bueno, se le han dado muchísimas explicaciones a este lugar sobre lo que es, sobre lo que contiene. Algunos dicen que sean secuestros de piratas modernos sobre estos barcos y sobre estas naves. Otros dicen que simplemente lo que ocurre es que es error humano, los accidentes que han ocurrido o las desapariciones. Pero sin duda han habido muchas desapariciones extrañas, inexplicables en este lugar. Se han dado muchas desapariciones de barcos, de aviones, y no solo de aviones de guerra o este tipo de aviones espías, sino también aviones comerciales y barcos también comerciales y de carga. Hay varias desapariciones muy famosas que se han dado en este lugar, les voy a nombrar algunas de ellas muy rápidamente. La más famosa de todas se llama la del vuelo 19, que ocurrió el 5 de diciembre de 1945. Se dice que se enviaron 5 vuelos de TBM Avenger a un destino en específico donde atravesaron por esta zona, sin embargo desaparecieron del radar un tiempo después, así que la Marina decidió enviar un nuevo avión para rescatarlo. Sin embargo, también este avión desapareció. Por otro lado está el crucero Witchcraft, el cual se hundió en 1967 después de haber salido de la costa de Miami, y se hizo una llamada muy extraña antes de que desapareciera a la guardia costera. Desde ese momento no se supo nada más de él. Por otro lado, se dio la desaparición del USS Cyclops el 4 de marzo de 1918. Se dice que está partido de Barbados y horas más tarde desapareció con 309 pasajeros a bordo. Por otro lado está el caso del Star Tiger, que desapareció el 30 de enero de 1948 en un viaje de destino a Kinley Field. Y así han habido muchísimas desapariciones, pero hay unas desapariciones en particular que han sido muchísimo más interesantes. Hay una muy reconocida llamado el caso de Ellen Austin, y les voy a contar lo perturbadora de esta historia. Unos marineros iban en un buque llamado Ellen Austin y parece que a lo lejos comenzaron a divisar una goleta. La goleta es un tipo de barco, para los que no saben. Ellos alcanzaron este barco y el capitán le ordenó a la tripulación que pasaran a este para ver qué es lo que ocurría. Lo más extraño es que cuando se subieron a este barco, que venía sin rumbo alguno, descubrieron que no tenía absolutamente ningún tripulante, que la comida estaba completamente intacta e incluso la carga de madera que llevaba también estaba en perfecto estado. Además, no habían rastros de violencia, como si los hubieran atacado, como si se los hubieran llevado, ni nada que indicara que habían corrido algún tipo de peligro. Obviamente el capitán se preocupó un poco por lo que estaba ocurriendo, así que le dijo a algunos de sus tripulantes que se fueran en esta goleta y él iría en el Ellen Austin. Sin embargo, tiempo después esta goleta comenzó a adelantarse hasta que ellos ya no pudieron alcanzarla, y esto preocupó un poco al capitán, así que aceleraron y lograron llegar a ella de nuevo. Cuando fueron allí de nuevo, encontraron que ya sus tripulantes no estaban tampoco en el barco e incluso que la bitácora había desaparecido. Esto asustó muchísimo más al capitán, así que ahora lo que ordenó fue que otros tripulantes se metieran a este lugar y él iba justo al lado en su Ellen Austin. Dijo que por favor no se separaran para nada y que todos estuvieran pendientes de lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, durante el trayecto una misteriosa neblina cubrió ambas naves, y ya cuando salieron de la neblina descubrieron que la goleta ya no estaba al lado de ellos. Obviamente ellos siguieron en su búsqueda, pero nunca dieron más con el paradero de los tripulantes de esta goleta que había mandado, ni tampoco con la goleta misma. Por otro lado, hay una leyenda similar de un barco llamado el Rosalie, que se perdió en 1840 yendo de La Habana, Cuba, a Europa. Al igual que la goleta anterior, tiempo después se encontró navegando solitariamente en el mar sin ningún tripulante, con la carga intacta y con las velas desplegadas. Por otro lado, otro barco llamado el Mariceleste desapareció saliendo desde Nueva York. El 4 de diciembre de ese año también fue encontrado nuevamente este barco, pero tampoco habían tripulantes. Pero entonces, ahora, después de contarles estas historias que han ocurrido en este lugar, hablemos de entonces qué es lo que probablemente está pasando, porque hay muchas teorías que rondan como este lugar en particular.
En cuanto a la primera teoría, se habla de un posible salto entre el espacio y el tiempo. Hay gente que piensa que puede haber allí, en este lugar, algo llamado agujero de gusano o también un agujero negro. Dicen que probablemente este agujero se abre y se cierra constantemente y es por eso que algunas de estas naves y aviones se pierden de repente y no se encuentran resto alguno de ellos. Entonces dicen que estos barcos o estos aviones van en su ruta normal, se abre el hueco, se meten en el hueco sin darse cuenta y llegan a otra realidad que probablemente ellos tampoco conocen. Esto hace la ilusión de que simplemente desaparecieron y no hay rastro alguno, pero probablemente están en otra dimensión. Una segunda teoría habla de los ovnis y de los extraterrestres, y hay muchas personas que afirman que probablemente este es un lugar donde se hacen abducciones constantemente y también de pronto es un lugar donde los extraterrestres tienen una de sus bases secretas. Dicen que probablemente estos barcos y estos aviones son secuestrados con el fin de que ellos investiguen a la raza humana y también investigar nuestra tecnología. Otras personas también piensan que la base subterránea que ellos tienen debajo del agua puede ser otra de las causas y que lo que hacen es acabar con los barcos o los aviones que pasan cerca de estos lugares, pues pueden descubrir su secreto. También dicen que probablemente esto se puede ligar con el agujero negro o con el agujero de gusano que les conté ahorita, y dicen que probablemente también los extraterrestres pueden entrar por estos lugares, tomar estas naves y luego desaparecer por allí mismo. Hay algunos testimonios muy interesantes de que esto puede ser lo que está ocurriendo, como en el caso de un señor llamado Vladimir Chermain. Este señor era el ex jefe de la flota de marina rusa y dice que muchos de sus marinos, incluso él, han tenido constantes encuentros con platillos voladores y seres de otros planetas. Dijo que igual no hay un solo tipo de naves con las que ha tenido encuentros, sino también con platillos planos, cilindros y otros en forma de cigarrillos. Él decía que muchos de los encuentros o la gran mayoría de los encuentros con ovnis realmente ocurren más que todo en el mar que en tierra, y que el 60% ocurre más que todo en el océano Atlántico, que es justamente donde está el Triángulo de las Bermudas. Cuenta que una vez varios navíos estaban haciendo unas maniobras en el Pacífico cuando comenzaron a escuchar unos ecos extraños sonando. Ninguna de las personas pudo identificar de dónde venía el sonido, solamente sabían que era algo enorme y que viajaba justo por debajo de sus naves. Dijeron que después de esto, un objeto de gran tamaño salió rápidamente del agua y salió disparado hacia el cielo. Según todos los marinos que vieron este hecho, dijeron que este objeto había desaparecido de una manera increíblemente veloz. Una tercera teoría habla sobre la posible existencia de Atlantis o la Atlántida en este lugar. Dicen que probablemente este triángulo es el que contiene esta ciudad que se perdió, según muchas personas, hace muchísimos años y que nadie ha podido hallar. Dicen que probablemente esta ciudad produce una tecnología mucho más superior de la que creamos en la superficie y que por ende muchos de los instrumentos de los aviadores y de las personas que manejan los barcos no funcionan cuando pasan por esta zona y por ende en muchas ocasiones se pierden o tienen accidentes. Además se cuenta que varios periódicos muy famosos publicaron en sus páginas pero luego borraron. En la noticia decían que habían descubierto hacía unas pocas semanas una ciudad en esta zona del Triángulo de las Bermudas, pero la habían encontrado en ruinas y que probablemente esas ruinas eran las de la ciudad conocida como Atlántida. Había una frase que afirmaba: un grupo de científicos canadienses aseguró haber descubierto las ruinas de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, lo que asociaron con la Atlántida, el mítico continente desaparecido hace 10.000 años. Los investigadores, encabezados por los expertos Paul Wainswake y Paul Salitsky, encontraron mediante un robot los restos de la ciudad ubicada a unos 700 metros de profundidad hacia el norte de las costas orientales de Cuba, informó la agencia de prensa latina. Dijeron que eran construcciones majestuosas y enormes, pero mucha gente dijo que esta noticia era completamente falsa y la habían hecho para respaldar simplemente la teoría conspirativa. Yo no sé ustedes qué piensan, pueden que sí, pueden que no. Hay una cuarta teoría que habla de que el Triángulo de las Bermudas es en realidad un lugar que alberga cientos de almas de los esclavos. Como ustedes saben, por estas aguas viajaban muchas de las naves que llevaban a los esclavos desde Europa hasta América, así que muchos esclavos murieron en estas zonas y se dice que por ende está maldita. Dicen que puede ser que muchos espíritus de los esclavos que murieron y fueron arrojados allí o simplemente por crueldad fueron asesinados allí, tienen el control energético de la zona y por ende crean muchas tragedias. Pero esas son como básicamente todas esas teorías que rondan esta zona. Yo realmente creo que puede tener algo energético, pero también les voy a contar que todo esto ha sido desmentido y les voy a contar la verdadera razón
detrás del Triángulo de las Bermudas y de sus misterios, que han sido respaldados científicamente y puede que explique y nos mate un poco el misterio de este lugar. En un primer momento, unos investigadores comprobaron que no hay tanto misterio en este lugar realmente. Las desapariciones no han sido tantas como la gente creería y que no son mayores a otros lugares del océano. Realmente, al contrario, no están en una proporción tan alta como se han dado en otros lugares, y debido a que el clima es allí muy fuerte, es muy normal que algunas se den, e incluso les parece un poco bajo el número de desapariciones que se han dado respecto a lo que ocurre en este lugar. Dicen que obviamente este lugar no es más peligroso que cualquier otro lugar del océano, que es igual de peligroso y misterioso a otras zonas, e incluso también la Guardia Costera de varios lugares lo ha afirmado. Entonces se comenzó obviamente a dar una explicación ya científica, con investigación y con fundamentos de por qué se dan desapariciones o también por qué no se encuentran los restos de las naves en la mayoría de ocasiones, y es básicamente por el hecho de que parece que este lugar tiene una gran cantidad de hidrato de metano. Lo que ocurre es que a veces estos hidratos de metano explotan fuertemente en este lugar del mar, y evidentemente si una nave, ya sea aérea o un barco, pasa por esa zona en ese momento, lo que va a hacer es probablemente explotar también, y como es una explosión tan fuerte, lo que va a hacer es absorber todos esos restos de eso que explotó y de esa nave, y los va simplemente a absorber y a llevar al fondo del mar. Esta también es una zona que tiene una profundidad bastante grande, así que por ende muchas veces no vamos a encontrar los restos de estas naves ahí en el mar o más arriba, sino que en verdad puede que estén muy abajo. Igualmente se dice que en esta zona, debido a todos estos hidratos y estas sustancias que puede tener, en muchas ocasiones el agua no es tan densa como para sostener al barco, y en muchas ocasiones este se puede hundir e irse hasta el fondo del mar. Se dice que es tan hondo que incluso hay cráteres de hasta 800 metros de profundidad, y a veces el mínimo es de 45 metros de profundidad, que también sigue siendo bastante. Pero bueno, esa es básicamente la explicación científica que les quería dar, o no les quería dejar solo la fantasía del triángulo. Sé que a veces es chévere, pero creo que no fue tan difícil encontrar teorías conspirativas sobre esto porque ya está explicado científicamente, que tenía que contarles también en lo que han realizado y lo que se ha comprobado de este lugar.